Un gusto poder compartir con ustedes este espacio el día de hoy. Bienvenidos a cada uno que han elegido el día de hoy este tema como un espacio de aprendizaje. Me gustaría que al final se vayan con una reflexión, con un aprendizaje o con una respuesta a alguna de sus preguntas. Es un gusto para mí, realmente es un gusto el día de hoy poder compartir este espacio y que hayan optado por este tema que imagino que es de gran interés y que, como señalaba, espero que sea de gran aprendizaje para cada uno de ustedes. Sin más preámbulos, comenzamos. Y me gustaría, retomando el título de esta sesión, relacionado con el ciberbullying y enfocado en ustedes, docentes, de los diferentes niveles en los que se desempeñan, invitarlos a imaginarse lo siguiente. Piensen que el día de hoy, desde que se despiertan, están recibiendo mensajes en sus redes sociales, en sus WhatsApp, en sus dispositivos o aplicaciones que tengan de comunicación con su gente, de alguien que les está preguntando qué está sucediendo, qué pasa, de alguien que les está señalando que está encontrando información de ustedes en las redes sociales, imágenes, ideas, correos que les están resultando extraños, que hayan sido ustedes los que los publicaron, amigos que les están preguntando ¿qué te pasa? ¿A qué se debe que publicaste eso? O personas conocidas que les están informando que probablemente sus cuentas han sido hackeadas, que probablemente alguien suplantó su identidad y que están recibiendo correos por parte de ustedes con mensajes grotescos, amenazantes, con imágenes que quizá ustedes jamás colocarían en esas redes sociales, pero que hoy, justo en el transcurso del día, se han dado cuenta que ha sucedido eso. Imaginen cada uno de ustedes cómo se sienten. Piensen qué harían en una situación así. Quizá alguien de ustedes ha estado en una situación así, muy probablemente han vivido algo similar. Pregunten, imaginen a quién le preguntarían, qué información quieren saber. Piensen quién sería capaz de hacer eso. ¿Cómo aclararle a sus contactos que no fueron ustedes quienes compartieron esas imágenes, esas ideas, esas publicaciones? Y también pregúntense en quién confiarían para que les dé una orientación, les ayude a resolver esto que ustedes no esperaban, que es algo que les está sacudiendo, pero que necesitan una orientación de alguien que sepa, de alguien que les comprenda y que tenga claro que no fueron ustedes quienes hicieron esa publicación. Pues esto que ustedes están imaginando, precisamente lo viven cotidianamente sus alumnos, niños, adolescentes, jóvenes, incluso a veces adultos, se encuentran ante esta situación, ante esta realidad que se está presentando aún más conforme hay mayor acercamiento a las redes sociales, al uso del internet, a estar detrás de un dispositivo. Esta es la realidad que algunos de sus alumnos están viviendo. Y créanme que así como ustedes quieren saber o encontrar quién les oriente para saber qué hacer al respecto, también sus alumnos se han encontrado en situaciones muy similares de querer saber qué hacer, cómo resolver o cómo enfrentar una realidad con estas características que son las que
hoy a través de este ejercicio ustedes han imaginado. Adentrémonos al análisis de este problema y sobre todo les invito a que además de analizar, conozcamos qué hacer desde su posición, desde el rol que tienen ustedes como docentes, quizá también sean padres de familia, y entonces puedan tener mayor claridad sobre cómo actuar ante este problema. ¿Qué les parece si analizamos qué sucede en nuestro país? Porque esto es un problema a nivel internacional. Pero vayamos a conocer un poco qué es lo que nos dicen las estadísticas de lo más reciente en relación a este problema. Nos señala en INEGI, dentro de un análisis de una población bastante extensa, de 12 a 59 años, y estas son estadísticas del 2017, son de las estadísticas que encontré más recientes, que para empezar vamos a encontrar que los alumnos o las personas que han sido víctimas del ciberacoso, ciberbullying, identifican como las personas que consideran que son los responsables de haber atacado de esta forma en esta situación, identifican a los amigos en un porcentaje considerable, compañeros de clase también, conocidos de vista o, digamos, ciertas personas que pueden identificar que se consideran conocidos solo de vista o de un trato muy superficial. Y también en otra parte agreguemos, no dejemos de lado a las parejas, a los exnovios y a los familiares. Pero yo subrayo este ámbito porque es en el que nos desenvolvemos como docentes y el que es importante analizar, sin descartar que también, por ejemplo, en secundaria y bachillerato se pueden dar relaciones de noviazgo que también influyen en este problema. Ahora vayamos al análisis de lo que es la situación por géneros y por nivel educativo. Y veamos que no hay mucha diferencia entre lo que es una educación básica y media superior. Un poco podamos pensar por el proceso de madurez. En el nivel superior encontramos cierta disminución, pero también enfoquémonos en que si observamos por género, las mujeres siguen siendo en un punto por lo menos porcentual, siguen mostrando diferencia entre lo que es el acoso hacia las mujeres, el ciberbullying enfocado hacia las mujeres, a diferencia de los hombres. Pero no encontramos gran diferencia significativa entre lo que es la educación básica y media superior. Y quisiera compartirles que en la experiencia ya en el consultorio, es importante comprender e identificar que si un alumno vive una situación de acoso, de ciberbullying o incluso de bullying, de acoso escolar en el nivel básico, también es probable que esto se prolongue. Créanme, hay casos en los que si mi alumno vivió desde la primaria una situación de acoso, de ataque, lo va a vivir en la secundaria y probablemente también en el bachillerato. Y entre más se vaya acumulando estas experiencias de daño hacia su persona, más adelante en su vida adulta, esto lo estará mostrando, lo estará manifestando si no ha sido atendido, si no ha sido escuchado. Entonces, muy importante tener presente esto. Necesitamos actuar a tiempo, actuar acá, para evitar que se siga manifestando más adelante. Y bueno, solo retomar, en el 2017 por entidad federativa, los estados donde más se denunciaron o se identificaron el ciberacoso es Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, y en el lado opuesto, Sinaloa es quien representa el menor porcentaje. Habrá que hacer un análisis al respecto
habría que actualizar nuevamente esta información y sobre todo es necesario tomar medidas al respecto. Bien, continuando con nuestro proceso, es importante que hoy nos enfoquemos en lo que es el ciberacoso, pero necesitamos entenderlo desde diferentes vertientes, pero hoy trabajaremos o abordaremos más el ciberbullying. Pero también es importante señalar que el ciberacoso se manifiesta de otras formas y quizá alguno de ustedes ha vivido una situación así. Además del ciberbullying, tenemos el sexting, que es el uso del contenido sexual, de imágenes que a veces se comparten con personas de confianza, que después se utilizan para extorsionar, chantajear, publicar, divulgar, etcétera, etcétera. Por otro lado es el grooming, que es el ciberacoso sexual de adultos hacia menores, que déjenme decirles que sí está tipificado por la ley, su sanción, hay mayor claridad en la ley de cómo actuar ante el grooming. Y por otro lado, la suplantación de identidad, que también está tipificado por la ley y se persigue como delito, que es sobre todo hacer uso de utilizar software espía o suplantar la identidad. Es decir, personas que crean páginas con imágenes de alguien y que las presentan como si fuera la página oficial o la página real de esa persona, sin descartar que también en el ciberbullying, en el ciberacoso escolar, hay niños, jóvenes, adolescentes que llegan también a suplantar identidad de sus compañeros para, de alguna manera, exponerlos en las redes sociales. Esta es nuestra realidad, esto es a lo que nos estamos enfrentando. Y bueno, ¿cuál es el propósito o el trabajo del día de hoy? Involucrarlos a ustedes en conocer y comprender este problema. ¿Para qué? Para que ustedes logren orientar a sus alumnos y acompañarlos en que puedan enfrentar esta situación. Déjenme compartirles que constantemente yo recibo personas que han vivido una situación así y es lamentable que lleguen a sus 30, 40 años por primera vez a un consultorio señalando que lo que vivieron en su primaria, en su secundaria y a veces en bachillerato, pero más fuerte en primaria y secundaria, no encontraron una sola persona, ni en la escuela, ni en la familia, que ellos consideraran que se podían acercar para confiar, para pedir ayuda o por lo menos para compartir lo que estaba sucediendo. Considero que los maestros son un puente muy importante de escucha, de apoyo y de orientación a los alumnos. Y como segundo propósito también, que creo que es importante, dado que ahora estamos mucho más conectados y utilizando esta forma de comunicarnos a distancia y que se han dado casos de lo que les voy a exponer últimamente, que es el acoso que llegan a realizar los alumnos a los docentes como una forma de evidenciarlos, ridiculizarlos o exponerlos, dadas algunas habilidades digitales de los alumnos y que las utilizan como una forma de generar daño o atacar al profesor. También vamos a hablar al respecto y mostrarles algunos tips de lo que ustedes pueden tener en consideración para evitar que se presente una situación así o para poder manejarla. Bien, ¿qué es el ciberbullying entonces? Bueno, lo vamos a considerar como un término que utilizamos para describir la conducta o la actitud de un niño, puede ser niño, adolescente, joven, que se propone molestar, exhibir, chantajear, insultar, amenazar, humillar, manipular a un compañero de su escuela, a alguien conocido, amigo o que percibe como rival. Esto cuando hablamos de rivalidad se da mucho, sobre todo en las secundarias, cuando hay el proceso de noviazgo y que alguien percibe a otra persona como su rival y busca la forma a través del anonimato de atacarlo. ¿Qué se utiliza
pues el uso del internet, de las redes sociales, de cualquier dispositivo de comunicación, consideremos teléfonos, celulares, tablets, laptops, PCs, etcétera. Pero también es importante para poder diagnosticar y considerar que esto se manifieste de manera reiterada. Es decir, si hay situaciones en las que se presenta en una ocasión únicamente, no vamos a justificarlo, se tiene que atender, pero en el caso para considerar y diagnosticar ciberbullying, tiene que ser de manera reiterada. Es decir, que el acosador se enfoca en generar daño continuo en la víctima. ¿Quién es el acosador? Analicemos los actores de este problema. ¿Qué características tiene el acosador? En lo que encontramos es que identificamos a niños, adolescentes, con poca supervisión por parte de los padres, que tienen muy buen manejo del uso de las tecnologías de la información, de los dispositivos electrónicos, que tienen facilidad al acceso a diversos dispositivos, como puede ser la computadora o el celular. Al igual que el bullying, que es en algunos casos similar al ciberbullying, este acosador vamos a considerarlo como alguien que muy probablemente va a vivir conflictos familiares o personales, y además también nos va a mostrar un deterioro en su salud mental. En un momento más vamos a abordar este concepto y por eso lo resalto más. La salud mental juega un papel muy importante en prevenir este problema. Necesitamos enfocarnos mucho más en la atención de la salud mental. También podemos identificar en personas que actúan en este papel como niños, adolescentes que muestran un complejo de inferioridad. Analicemos un poco más a qué me refiero. Al acosador se le puede describir como un depredador moral. Y este depredador, ¿de dónde surge esta actitud, esta conducta? De conflictos realmente internos, sentimientos de inadaptación o, aquí pongo entre paréntesis, rasgos de personalidad. En un niño y en un adolescente no podemos diagnosticar trastorno de personalidad, pero sí podemos diagnosticar rasgos de personalidad que pueden derivar más adelante de adulto en un trastorno. Y estos rasgos de los trastornos que identificamos más pueden ser rasgos de tipo narcisista, rasgos de tipo el trastorno límite o rasgos del trastorno antisocial. ¿Qué sucede en su estructura psicológica en el acosador? Vamos a trabajar con el tema de su autoestima. Muy probablemente el acosador no cuenta, carece de un espacio en el que pueda abordar sus conflictos y entonces cuente con elementos para desarrollar, para el desarrollo de un yo sano, ¿sí? Un yo sano es esa estructura que me permite sentirme fuerte, estable. Es a lo que regularmente le llamamos autoestima, pero que tiene su complejidad. Este acosador va a percibir en alguien que le incomoda, va a percibir en alguien más que le amenaza, lo va a percibir como vulnerable y entonces va a percibir como su presa. Dada esta estructura no muy formada, dado estos conflictos internos no atendidos y no resueltos, y entonces va a buscar la manera de atacar a su víctima, ¿sí? Es decir, hay una complejidad. Y ustedes se preguntarán, oye, pero es que de niño y adolescente ya con estos conflictos, sí. ¿Qué es lo que influye en ellos? Las condiciones que podamos crear para el desarrollo de su salud mental. Es muy importante, insisto, enfatizar y sensibilizarnos en que lo que construyamos como salud mental en las personas que estamos formando va a influir, ¿sí?, en los resultados que más adelante puedan aportar a la sociedad.
¿Y qué es? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construye la salud mental? Bueno, yo quiero ejemplificárselos como la construcción de un camino, una autopista, una carretera. ¿Qué necesitamos para construir una salud mental? Un diseño. ¿Quiénes somos los actores en ese diseño? Padres de familia, maestros, familias extensas, gente que influye en el desarrollo de un pequeño. Desde ahí es preguntarnos qué diseño, qué quiero para esta persona en formación, cómo quiero que sea su camino, qué estructura pretendo, qué solidez. Cuando hablamos del yo, es preguntarnos qué solidez, qué características de ese camino me interesa que cuenten con esa solidez necesaria para que pueda soportar todo lo que pase por su camino. Y un camino también tiene límites. Es decir, es poder entender qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, hasta dónde llegan mis límites. Es muy, muy importante. También un camino necesita, pues como decíamos, tiene actores. Y esos actores somos todas las personas que influimos en un pequeño en su formación. La comunicación es básica, importante, indispensable la comunicación. La comunicación nos permite entonces poder construir un camino acorde a como lo entendemos, a como ya nos pusimos de acuerdo que queremos ese camino. Las condiciones y los elementos que queremos, los materiales que queremos, con los que queremos construir ese camino. Con qué solidez, con qué actitudes, con qué valores, con qué formación vamos a construir ese camino. La retroalimentación en esta comunicación juega un papel muy importante y el reconocimiento en este abonarle a la salud mental, el reconocer a la persona, el reconocer esta construcción que estoy haciendo de ella es indispensable. ¿Y a qué me refiero con reconocer? Todos necesitamos de alguien que nos haga saber que existimos. Todos necesitamos de alguien que nos escuche, que nos comprenda, que nos haga saber que están para nosotros. Eso es muy, muy importante en el desarrollo de la salud mental. Hay gente que llega al consultorio y ante la pregunta de qué quieres lograr aquí al venir, la respuesta es, solo quiero que me escuches, quiero que me reconozcas. Entonces, un elemento muy importante. Por otro lado, hablando de salud mental, necesitamos evaluar los resultados. Es decir, ¿qué características estamos observando en esta persona en formación? ¿Qué resultado nos está arrojando? ¿Hay algunas áreas que necesitamos atender? ¿Nos están mostrando señales de que necesita ayuda? Es importante que estemos en esa observación y evaluación de resultados. Y por último, el mantenimiento. Nuestra salud mental no queda estable o estática por siempre. No es un camino que ya se hizo y jamás se va a volver a atender o a tocar. Los caminos necesitan mantenimiento. Nuestra salud mental igual requiere de un mantenimiento, requiere de una atención constante en la que a partir de la evaluación estemos viendo en qué áreas es necesario intervenir, qué herramientas tenemos para seguir mejorando y aportando el desarrollo y la estabilidad de esta salud mental. Entonces, como verán, es un proceso que comienza desde los primeros años de vida y no se termina la atención de la salud mental. Entonces, ahora de esta manera podemos entender mejor qué sucede con el acosador y por qué la importancia de cuidar su salud mental. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con la víctima? Pues estas víctimas tienen ciertas características y son elegidas o son observadas por el acosador porque por un lado se perciben débiles ya sea física o emocionalmente. También llegan a percibir que son personas que no tienen el apoyo o que carecen el apoyo de sus grupos de pares y que se sienten diferentes, ¿sí? De esa manera, con estas características,
alguien puede, un acosador puede ver como presa fácil a esta víctima, o también, como les decía, cuando perciben a alguien como rival, pero le perciben además de rival, un rival, digamos, débil, entonces también serán las condiciones o las características que este acosador pueda utilizar para actuar. ¿De qué se trata? ¿Qué se pretende en la víctima? La verdad es que se pretende inmovilizarla, evitar que salga de su casa, lograr que no vaya a la escuela, que esta víctima sienta, me lo decía una paciente alguna vez, decía, siento como si trajera un satélite sobre mi cabeza espiándome, siento que en todo momento alguien me está vigilando. El lograr eso sobre la víctima, créanmelo, genera graves problemas psicológicos. Y lo otro también importante es que estas víctimas, en ocasiones, como les decía, no pidan apoyo, por un lado porque no encuentran o sienten que no hay quien les vaya a comprender en su situación, y por otro lado porque piensan que el agresor, conforme pasa el tiempo y no se actúe, va a dejar de hacerlo. Pero la realidad es otra. El agresor seguirá insistiendo. En el bullying, que es el otro problema que es más personal, más de cara a cara, termina cuando la víctima ya no está presente. Pero en el ciberbullying basta contar con un dispositivo, basta contar con una red de comunicación para poder actuar ante la víctima, y digamos que esto es como la parte más grave. Haciendo un solo clic, esta información puede llegar a distancias a veces inimaginables. Entonces, muy importante poder comprender la gravedad de este problema. Ustedes dirán, seguro se preguntan cuáles son entonces las características principales del ciberbullying. Pues son tres, tengamos estas tres muy presentes. El anonimato. Por un lado, el esconderse detrás de un dispositivo, de un aparato con conexión o de una red social, eso genera pues una gran ventaja al acosador. Pero también es importante romper con esta concepción de que el anonimato ahí queda y no se puede hacer nada al respecto. Ustedes saben muy bien que todo movimiento a través del uso del Internet deja huella. Los documentos dejan una huella. Las fotografías dejan una huella. Nuestros dispositivos electrónicos van localizando ubicaciones. El uso del Internet va dejando una dirección IP. Entonces, todo esto que aparentemente se usa dentro de un anonimato que se piensa que no es posible identificar, la realidad es otra. Pero de todos modos, el acosador lo utiliza. Otro punto importante es la falta de percepción directa del daño. Es decir, como el acosador no ve a la víctima en directo, no está viendo el dolor o el impacto que está generando en esta persona, no hay la posibilidad de empatía, no hay la posibilidad de conmoverse, de entender o de identificar su dolor. Simplemente actúa y el daño es muy fuerte. Y el otro punto importante es la posible adopción de roles imaginarios. En este ejercicio que yo les sugería al principio, era también que se imaginaran, pues, quién era, o sea, ponerle nombre, quién es esa persona que actuó de mala fe, quién es esa persona que suplantó su identidad, quién es esa persona que entró a su correo, quién es, es así como imaginar, como les decía, esta persona que me compartía, siento que traigo un satélite que me está cuidando, que me está vigilando, no sé quién es esta persona, no sé qué poder tenga esta persona, no sé cuál es su molestia conmigo. Esto genera una serie de consecuencias psicológicas graves en las víctimas del ciberbullying. ¿Dónde y cómo se manifiesta? Pues retomemos, puede ser desde un juego. Ustedes saben que en la actualidad, y sobre todo en estos días, en estos tiempos de cuarentena,
Los alumnos, los hijos, están más en contacto con juegos y conectándose a distancia con otras personas. Puede ser a través de un videojuego, puede ser una red social, o hay quienes aprovechan los comentarios de un blog para atacar, para acusar a alguien. Se pueden crear perfiles falsos para ridiculizar, acosar o confesar en primera persona. Oye, esto también se hace en los adultos, sí, también los adultos llegan a utilizar, a acosar o a hacer quedar muy mal a una persona. También lo hacen los niños y los adolescentes. O hackear, robar contraseñas de correos electrónicos y entonces mandar correos con mensajes amenazantes a todas las personas que formen parte de sus contactos. Además, son capaces de propagar rumores en redes sociales sobre la víctima o acusarlos en un chat, en un foro, de algo que quieren que la víctima sea sujeto de atención o de sanción. Igual son capaces de mandar, esto ocurre mucho, lo he visto bastante en alumnos de secundaria, que se esconden detrás de ciertos teléfonos celulares que consiguen muy fácilmente y mandan mensajes por WhatsApp amenazantes de te estamos esperando afuera, vete de esta escuela, no te queremos aquí, etcétera, etcétera. También es un fenómeno muy frecuente. Y el otro que también se considera como el sexting, que es subir fotos a internet, sobre todo de contenido sexual, que en ocasiones comparten, déjenme decirles que son las malas mujeres quienes comparten este tipo de fotos a las parejas o a los chicos que están interesados en ellas, que lo hacen pues con la confianza o con la idea de que no van a pasar de ahí, pero resulta que estas fotos de repente se comparten incluso en redes sociales escolares, en páginas de las mismas instituciones educativas, y realmente es muy lamentable y muy impactante lo que ocurre en quienes viven una situación así, cuando son compartidas estas imágenes. Aquí habrá que trabajar más con los adolescentes, con las mujeres adolescentes, sobre todos los riesgos que hay de compartir estas imágenes. Oye, y entonces como maestro, ¿qué puedo identificar o cómo puedo identificar a alguien que está viviendo una situación así? Pues lo importante para empezar es la observación. Y más adelante te diré también qué otras actitudes tuyas como docente van a ayudar a que tu alumno se acerque y con confianza te hable de la situación. Vamos a observar cambios de personalidad y aquí nos enfocaremos en lo que es el estrés postraumático. Es decir, estas personas que viven, que son víctimas de ciberbullying, van a manifestar síntomas muy similares a lo que es un estrés postraumático. Puede ser ansiedad, insomnio, pesadillas, idea de un futuro desolador. Verán en sus clases que tienen dificultad para concentrarse y manifestaciones de irritabilidad, es decir, de mal humor, algo que quizá no observaban ustedes antes y lo están manifestando. Una característica muy evidente en estas víctimas, de veras maestros, si ustedes observan que un alumno se aísla, acérquense, obsérvenlo, ofrézcanle un espacio de escucha. El aislamiento es una característica muy común en víctimas de bullying y de ciberbullying. El ausentismo en la escuela, recordemos que el acosador logra que la víctima se sienta amenazado completamente en su espacio fuera de casa, no quiere ir a la escuela o baja considerablemente su rendimiento. La devaluación en el aprecio por sí mismo, lo que hablábamos de la baja autoestima, frases de yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé, no me siento seguro de mí. Y por último, las autolesiones. Esto muy característico, igual en víctimas de bullying y de ciberbullying. Chicos y chicas, sobre todo más en mujeres también, que son quienes hacen sus cortes en las muñecas con la idea de que si sale, que si sangran, entonces liberan su enojo, su rabia, su frustración ante las amenazas. Pero en ocasiones
no lo hacen ya sobre las muñecas porque es muy evidente y lo hacen en la entrepierna o en el abdomen. Cuando lo hacen sobre sus brazos, generalmente van a utilizar ropa con manga larga para no ser observadas. Y algunos jóvenes varones utilizan lápices o plumas y comienzan con la punta a lesionar su mano, ¿sí? Se generan cicatrices, buscan la forma de cómo sangren, como les decía, para liberar esta frustración, y cada que comienza a mostrarse la costra, se la quitan y se la quitan como una forma, ellos dicen, de estar liberando esta frustración. Entonces, sí hay evidencia, sí hay ciertas características que podemos observar en ellos. Pero lo más importante, maestros, es qué apertura tienes tú para que tu alumno se pueda acercar a ti y confiarte este problema. Entonces, vamos para allá. Precisamente es, ¿qué debo hacer como maestro ante una situación de ciberbullying? Por un lado, necesitas conocer muy bien el problema. Créeme, maestro, si tu alumno te percibe que sabes del problema, que te muestras como experto, que sabes, que ve, que se puede acercar a ti y que lo vas a entender, va a estar contigo, te va a buscar. Muchos, como les decía, de los casos que recibo en consultorio son de personas que en sus etapas escolares no encontraron o no percibieron en sus maestros esa capacidad de ayudarlos con su problema. Necesitas capacitarte, necesitas desarrollar básico, indispensable, la habilidad de escuchar sin juzgar. Todos buscamos un espacio, a veces pagamos por ese espacio para que alguien nos escuche y no nos juzgue. ¿Sí? Solo necesitamos ser escuchados y la empatía juega un papel muy importante para que realmente lleguemos a sentirnos escuchados. Si tú empatizas con tu alumno, te imaginas en su situación, en la realidad que está viviendo, créemelo, habrás hecho un gran trabajo, aunque hayas llegado hasta ahí. Solo escucharlo sin juzgar. Para ello necesitas entender que este problema es serio, que no se puede minimizar, no se puede normalizar. Ya basta de decir que estas son cosas de chiquillos, que esto siempre ha existido, que todos sobrevivimos a este tipo de situaciones. Basta de esos discursos. No le ayudamos a nadie con este tipo de actitudes. Nuestros alumnos bajo ese precepto no se van a acercar a nosotros. ¿De acuerdo? Es importante orientarlos. Ahorita vamos a ver qué orientación les pueden dar a ustedes. Son orientaciones breves, concretas. No tienen que ser psicoterapeutas, no tienen que tener maestrías y doctorados en bullying. Es simplemente el alumno quiere decirles, maestro, tengo un problema, escúchame y dime qué puedo hacer. Y también es importante que participen ustedes en el diseño de protocolos de atención y de intervención en la escuela, en los colegios, sobre este problema, que se reconozca y que se atienda. No está de más, y quienes participaron en el webinar anterior de la semana pasada, el trabajar con nuestros alumnos que somos ciudadanos digitales en el momento en que nos comunicamos, y más ahora que vamos a aprender a distancia y vamos a compartir espacios de aprendizaje a distancia, y que como ciudadanos digitales, desde niños, tenemos una gran responsabilidad en compartir estos espacios de aprendizaje, que no solo es entrar y conectarnos, que desde que nos conectamos estamos interactuando y debemos hacerlo de manera responsable y respetuosa con nuestro profesor y con nuestros compañeros. Muy importante sensibilizarnos. El ciudadano digital tiene derechos y obligaciones. ¿Qué hacer? ¿Cómo orientar a tu alumno en caso de ciberbullying? Tienes que invitarlo a que platique. Por un lado, que hable de la situación que está viviendo, tanto contigo, maestro, como con sus padres y con otras personas de confianza. También invitarlo a que no responda a las provocaciones,
que si recibe un mensaje de un WhatsApp, que si recibe un Messenger, que si recibe una opinión en Instagram, pedirle que no responda, sugerirle que no responda a esas provocaciones, pero sí que guarde la evidencia, que tome capturas de pantalla de la evidencia de lo que está recibiendo, porque más adelante es útil, y que haga un reporte. Muchos de estos sitios de redes sociales cuentan con espacios en los que ustedes pueden hacer reportes, reportar publicaciones, imágenes, contenido que ustedes consideran que no es bueno, y entonces cada sitio hace su revisión. Es importante orientar a nuestro alumno de que puede hacer el reporte. En un momento más les muestro que hay sitios enfocados en ello. Y bloquear a las personas que están afectando, que están influyendo a los acosadores. Es importante bloquearlos. Hay algunos sitios, hay algunos lugares, correos electrónicos, teléfonos en Ciudad de México, por ejemplo, en los que se puede hacer la denuncia. Hay diferentes lugares en nuestro país en los que podemos hacer la denuncia, o el alumno puede hacer la denuncia a la policía cibernética. Para eso es que se pide que guarden la evidencia que se tenga e insisto, a veces la víctima piensa o percibe que no tiene solución su problema. Como les decía, en realidad es que no es tan anónimo el uso de las redes sociales, el uso del internet no es tan anónimo. Vamos dejando huella, ¿sí? Muchos de ustedes saben que van dejando huella a través de ciertas aplicaciones, ¿sí? Si entran a Google Maps, si traen su ubicación activada, les va mostrando exactamente dónde han estado por mucho tiempo. La persona que desde que abre una computadora y se conecta a una red de internet, desde ahí va dejando huella de dónde quedó su conexión. La policía cibernética se encarga de todo ello. Claro, también es importante señalar, nuestra víctima necesita ayuda, nuestra víctima necesita atención. Es importante sugerirle que pida el apoyo a personas expertas en estas áreas que sepan comprenderle, orientarle y ayudarlo a superar esta situación. Trabajar con una persona que ha vivido con características de estrés postraumático, créanmelo, requiere de mucho trabajo. Aquí tenemos algunos proveedores en los que se puede hacer la denuncia, y si ustedes observan, al momento de presionar, me va ofreciendo el link donde yo puedo ingresar Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, donde puedo ingresar para presentar mi denuncia sobre ese contenido, sobre esa publicación que me está resultando amenazante. Si los alumnos son pequeños, si los niños no pueden hacerla, entonces tiene que darse con el acompañamiento de los padres o de ustedes, maestros, o de alguien experto en el manejo. Entonces, insisto, enfocar la atención en todos los sentidos es importante. Y si detectamos también a una de los acosadores, igual, como vimos, tiene un serio problema de salud mental y requiere de una atención. ¿De acuerdo? Y pasemos al segundo punto que concierne mucho a ustedes y que se han preguntado, ¿y qué hago cuando el alumno acosa al docente? Cuando el alumno me acosa a mí, cuando el alumno se muestra como el experto en manejo de redes sociales, de tecnología, cuando el alumno comienza a buscar mi identidad, a indagar, a quererme tomar fotos, quererlas publicar en sus diferentes redes sociales, cuando el alumno busca ridiculizar, que también estamos hablando de un serio problema aquí. Y entonces es, maestro, te doy las siguientes recomendaciones. Los colegios, los centros educativos deben tener protocolos muy claros sobre el uso y actuación de las redes sociales en toda la comunidad educativa, para profesores, para padres de familia, para alumnos. Desde el WhatsApp de los padres de familia debe tener sus reglas y todo lo demás, hasta la página del colegio.
Maestro, te sugiero que no tengas a tus alumnos como amigos o seguidores de tus cuentas sociales. Es lo mejor, por tu seguridad. Sé cuidadoso al momento de escoger tu imagen de perfil. Eres una persona que influye mucho en tus alumnos. Ten cuidado en esa imagen que eliges. Habla mucho de ti. Sí, somos seres públicos, somos personas que exponemos mucho nuestra vida pública. No es necesario informar en tus páginas, en tu perfil, a qué centro estás afiliado, a qué colegio perteneces. No es necesario que en tus páginas personales tengas que brindar esta información. Tampoco que estés avisando, estoy en tal colegio haciendo tal actividad, estoy trabajando, no sé, esta clase con estas características en tus redes sociales. Manténlo mejor privado. Tu cuenta de Instagram preferentemente privada. No te quejes de tu trabajo en redes sociales, no es conveniente. Busca los sitios y las personas adecuadas que te pueden ayudar ante una incomodidad en tu trabajo. Nunca fotografíes de tus alumnos, ni menos los publiques en redes sociales. Es lo más conveniente en estos momentos. Hay muchos problemas legales al respecto. Y en caso necesario, si tú detectas que estás siendo víctima de suplantación de identidad, que estás recibiendo un acoso por parte de algún alumno o de alguien, incluso de padres de familia, necesitas informarte acerca de todos los protocolos legales y cómo presentar la denuncia correspondiente. Cuida mucho tu imagen y cuida mucho tu identidad, maestro. Y bueno, estamos a punto de recapitular. Cerremos con lo siguiente. El ciberbullying es un problema que puede presentarse en la comunidad educativa, ¿sí? Y traspasa el aula, va más allá del aula. Es un problema grave que deja severas secuelas en la salud mental de quien lo sufre, pero también quien lo provoca, ¿sí? Requiere de una intervención organizacional y profesional. No podemos seguir minimizando este problema, por favor. Y los docentes deben tener a su disposición apoyos por parte de la comunidad educativa, de la institución educativa, que les oriente legalmente y sepan y que les brinde también atención para que les brinde apoyo para la atención de su salud mental al docente en caso de ser víctimas de acoso por parte de sus alumnos y que reciban ustedes el acompañamiento necesario. Maestros, pues con esto concluyo mi exposición y ahora me gustaría dejar el espacio, estos minutos, para escuchar sus preguntas y poderles otorgar algunas respuestas. Adelante. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente un gran tema, un gran tema. La verdad es que yo estoy seguro que podría dar para muchas más horas, ¿no? Conversar esta tarde es un tema súper interesante, súper importante en estos momentos. La verdad es que tus recomendaciones han sido muy puntuales, muy agradecidos. La verdad es que muy interesante lo que nos has compartido. Yo creo que vamos a poder esas recomendaciones extenderlas a todos los asistentes, a los maestros, directivos de los colegios que nos han acompañado, y además que sepas que nos acompañan de otros países. No solamente tenemos audiencia local o nacional, también tenemos audiencia de otros países, que pues siempre es un gusto que nos acompañen en nuestras tardes de verano SM. Bien, mira, se han generado muchísimas preguntas. La verdad es que voy a tratar de sintetizar lo mejor posible para que me ayudes respondiendo algunas de en una pregunta, 2 o 3 preguntas, porque se han generado muchísimas. Y después, en algún momento, pues te compartiremos, si es que quedan algunas por responder, para que nos apoyes y nosotros las podamos compartir. Entonces, bueno, voy a empezar. Dice la primera pregunta. Como profesor, ¿cómo puedo saber hasta dónde está mi función de apoyo con un alumno que tiene este tipo de problemas? Ok, muy bien. Como profesor, escúchalo. Si tu alumno te ha elegido o tú identificas en tu alumno algunos signos de este problema y confía en ti y habla acerca de ello, escúchalo. Y si ya la escuela diseñó todo un protocolo, debe haber actores a los que sea necesario canalizar
a este alumno para que le den seguimiento y su atención oportuna. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta dice, ¿qué puedo hacer o cómo lograr el apoyo de los padres si mi alumno tiene este problema y en casa existe la familia disfuncional y o rota con poca atención al niño o niña? Ok, en ese caso necesitamos intervenir hasta donde sean nuestras posibilidades. En ocasiones, una buena entrevista de sensibilización con la familia genera muy buenos resultados y en otras ocasiones, si la familia no va a contribuir, créanmelo, el hecho de que la escuela haga algo, que sea un espacio de escucha. Ayer me lo decía una paciente, vine aquí contigo solo porque quiero que me escuches. Mi familia es un caos y no van a venir, pero si tú me escuchas, yo me podré sentir mejor. Hagan algo, den un paso, es posible. Si la familia logra sensibilizarse, podemos hacer un gran trabajo, pero si no, lo que ustedes hagan como colegio, como escuela, también es muy importante. Muchas gracias, Ceci. Vamos con la siguiente pregunta, muy interesante. Dice, ¿en qué documentos legales la escuela puede orientarse para tomar decisiones con los alumnos infractores y poder crear un protocolo en torno a estas problemáticas? Ok. La SEP tiene algunos protocolos, sobre todo el desarrollo ha sido más enfocado en el bullying. Hay un manual sobre violencia escolar, sobre acoso escolar y acoso sexual, ¿sí? Sobre ese protocolo pueden orientarse, pero sí es importante señalar también que cada estado ha pretendido legislar, pero hasta el día de hoy, maestros, existe una realidad. Todavía el ciberbullying no se tipifica como un delito. Nuevo León es el que más se ha acercado a pretender sancionarlo. Se tipifica más o se enfoca más en que el delito se cometa de un adulto a un menor. Es decir, si el ciberbullying ustedes detectan que es un mayor de edad quien lo realiza hacia un menor, ahí se persigue como delito, pero aún tenemos un vacío legal para sancionar cuando se da entre menores de edad y pares. Muchas gracias. Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede si el acosador son los padres? ¿Cómo puedo ayudar a mi alumno? Si me quiero pensar que si el acosador es el papá en relación a un alumno que no forma parte de esa familia. Mira, yo creo que más bien tiene que ver con que el papá es quien abusa de su hijo. ¿Cómo ayudar a este pequeño? Ok, en esos casos también existen protocolos y lineamientos. Si percibimos que en una familia los papás están generando violencia, es que esto entra en el terreno de la violencia intrafamiliar. Además de dar atención, contención y apoyo emocional a mi alumno, también existe la posibilidad de hacer una denuncia a las instancias, por ejemplo, al DIF, ¿sí? En la que se puede incluso hacer una denuncia anónima o una denuncia presencial. El DIF actúa haciendo la investigación necesaria para sancionar a estos papás que puedan estar ejerciendo este tipo de violencia hacia el alumno. Muchas gracias. Sí. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las características o cómo podemos darnos cuenta que nuestros alumnos están sufriendo bullying? Una principal, maestros, créanmelo, es muy evidente, es muy observable, es el aislamiento. El alumno, he tenido historias de pacientes que son alumnos de secundaria que me dicen, yo en el recreo prefiero quedarme en el salón de clases, o en el recreo yo me quedo con el conserje, o en el recreo me quedo platicando con un profesor, pero evitan la convivencia. Si ustedes los ponen a trabajar en equipo, ellos van a evitar o van a poner muchos pretextos, van a decir que prefieren hacerlo solo. El aislamiento es un punto importante. Y el otro, si ustedes llegan a observar más allá, como les decía, es el tema del cutting, los cortes que se hacen en las muñecas y la irritabilidad también, que de repente tienen como ataques de ira, de desesperación ante
algo que no han podido expresar o dialogar. Bien, siguiente pregunta dice, ¿cuál es el protocolo de atención si percibo que a uno de mis alumnos le están haciendo bullying? Cyberbullying, perdón. El protocolo es escucharlos, orientarlos sobre estos puntos que les manejé, de que no contesten las agresiones, de que tomen capturas, evidencia, hablar con los padres de familia para que se haga la denuncia correspondiente, y la policía cibernética es la que hace digamos, la investigación necesaria y las sanciones. En algunos estados se sanciona con trabajo comunitario y en otros se sanciona o la llamada de atención va hacia los tutores y la condición de que reciba un tratamiento tanto la víctima como el acosador. Pero el protocolo es acompáñalo, oriéntalo, derívalo si en tu institución educativa hay alguien que ya ha sido asignado para el manejo de esto, es quien con los padres de familia deben hacer la denuncia correspondiente y también debe recibir la atención psicológica necesaria para su superación de este problema. Muchas gracias, Ceci. Siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos promover el desarrollo de habilidades sociales a través de las clases virtuales en niños de preescolar y primaria? Creo que las primeras habilidades con las que nos podemos enfocar, por ejemplo, en preescolar los niños nos ofrecen la gran posibilidad de desarrollar en ellos una gran empatía. Son niños muy solidarios, los de preescolar. Hay un gran cambio cuando pasan de preescolar a primaria. Con ellos con que desarrollemos la habilidad de empatía y la habilidad del manejo de emociones enfocada en que conozcan y reconozcan sus emociones, con eso ya damos un gran paso. Y en la primaria, además del desarrollo de la empatía y el reconocer sus estados emocionales, es la habilidad de poder escuchar sin juzgar. Esa es una gran habilidad social que pueden ustedes desarrollar en los niños de primaria y que creo que les puede arrojar muy, muy buen resultado. Muy bien. Siguiente pregunta dice, ¿es prudente hablar con el acosador menor de edad o solo con los padres de este? Lo que se sugiere en estos casos es hablar con los padres. Si hablamos con el acosador, nos podemos meter en problemas legales. Terminamos incluso siendo amenazados o acusados de acosar al acosador. Entonces, en este caso, se tiene que hablar con los adultos, se tiene que señalar que esto es un problema serio, grave, que requiere de una atención y no es nada más, vayan a atención. Necesitamos evidencia de que esa persona está recibiendo atención y todo el seguimiento hasta que se le otorgue su alta respectiva. Muy bien, muchas gracias. Dice, ¿qué estrategias podemos realizar con los padres de familia y alumnos en una escuela donde se ha llegado a querer suicidar un alumno o alumna? Muy importante trabajar con la empatía. Podemos hacer algunos talleres, claro, por separado, con adultos y con niños, en los que puedan ellos imaginarse en una situación, así como un ejercicio como el que yo les hice al principio, de que imaginen una situación que ustedes vivan, que la profundicen y que vayan identificando todo lo que experimentarían al enfrentar esa situación y que después, como una forma de empatizar con la realidad que quizá vivió el alumno que se haya suicidado, necesitamos el desarrollo de esa empatía y también el que sepan que en todo momento, ante una situación así, siempre habrá alguien que les puede escuchar y que cuando estén ante un problema con estas características, tiene solución. Jamás dejemos que piensen que el túnel está cerrado. Tenemos que dejar aunque tengan una visión de túnel, que sepan que al final hay una luz y hay una esperanza, que esto se pueda resolver. Muy bien. Siguiente pregunta dice, ¿cómo ayudar a un pequeño de preescolar con problemas severos de conducta? O sea, que se vuelva agresor.
Bueno, si estamos hablando de un niño de preescolar y ya tiene este tipo de manifestaciones de conducta, primero hay que canalizarlo, hacer un muy buen diagnóstico. Algunos niños traen algunos problemas neurológicos que comienzan a manifestarse en el preescolar y al no hacer un buen diagnóstico y solo pensar que tienen mal comportamiento, perdemos la oportunidad de una atención oportuna, ¿sí? Pero también necesitamos hacer un análisis de la realidad familiar, porque en muchas ocasiones, ayer yo lo veía con un pequeñito que me trajeron de 8 años, la mamá trae un discurso de buena conducta y el papá trae un discurso del niño que tiene que ser machín, del niño que no tiene que llorar, del niño que tiene que ser violento con las niñas, ¿sí? Y desde este referente, el niño se está mostrando como la expectativa del papá. Entonces, tenemos que hacer, insisto, muy buen diagnóstico, tanto familiar como en algunos casos neuropsicológico, para poder entender qué está sucediendo con este niño. Muchas gracias. Siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos apoyar a nuestros alumnos en esta nueva modalidad de trabajo, ya que lo podemos identificar más fácilmente en la escuela que por este medio? Bueno, pues desde el primer día de clases, maestro, maestra, ofréceles el espacio, la comunicación, de alguna forma en la que el alumno pueda acercarse a ti, no sé si a través de la plataforma te pueda mandar un mensaje en el que te pida un espacio para poder conversar, si después puedan tener una videollamada o si se puedan comunicar a través de otro medio en el que tú le hagas saber a tus alumnos que estás dispuesto a escucharlos en todo momento, que entiendes que la situación que están viviendo puede generar ansiedad, desesperación, confusión, tristeza, y que ante eso, que sepan que tú estás ahí para acompañarlos y para escucharlos. Con eso ya dejaste la puerta abierta para que puedan acercarse a ti. Muy bien. Mira, tenemos todavía muchísimas más preguntas, ya estamos sobre la hora, así es que si te parece voy a plantear un par de preguntas más. Sí. El resto de las preguntas te las compartiremos para que las puedas revisar y si nos haces favor de responderlas, nosotros vemos la manera de hacerle llegar a la audiencia el resto de las preguntas, bueno, de las respuestas a dichas preguntas. Ok. Bien. La siguiente, la penúltima pregunta dice, ¿cómo generar conciencia en las madres y los padres de familia sobre la importancia de acompañar a sus hijos en el uso de los videojuegos? Muy buena pregunta. Necesitamos hablar fuerte con los papás y las mamás. Tenemos que ser muy directos. Tenemos que invitarlos a algún proceso de reflexión en el que ellos vean los riesgos de dejar a los niños y a los adolescentes en el uso diario de estos dispositivos electrónicos, sin límites, sin supervisión. A mí me gustaría a veces compartirles videos de los estados de ansiedad de mis pacientes, de cómo han entrado en estados de ansiedad adolescentes de 14 años, niños de 10 años, cómo se han puesto en este tiempo muy agresivos, al momento que a medianoche o pasado la medianoche se les pide que ya le pongan un alto al celular o al Xbox, a todos estos tipos de aparatos, cómo evidencian una crisis grave e incluso algunos de estos niños y adolescentes han requerido medicación, dado el nivel de adicción y dependencia, porque ya está considerado así. Los papás tienen que entender que si no ponen límites, van a tener un hijo adicto a los videojuegos. Tenemos que hablar con mucha claridad. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Dice, ¿cómo puedo ayudar a un alumno que provoca el mismo que lo bulen? Hay que escucharlo y proponerle que participe en un espacio de atención psicológica. Con este alumno hay que trabajar con su yo, con su autoestima, hay que ayudarlo a que se reconozca en sus fortalezas, a que reconozca su dignidad como persona
a que vea que si sigue jugando este rol va a ser víctima ahorita de niño, pero de adolescente y de adulto también, de personas tiranas y acosadores, y que es mejor prevenir desde ahora que lamentar más adelante. Entonces hay que invitarlo y sugerirle, las escuelas deben tener sus redes de profesionistas de apoyo o sus mismos terapeutas internos a quienes